Te voy a contar algo que no le he dicho a nadie. Ni a mi hermana, ni a mi mejor amiga, ni siquiera a mi psicóloga. Me lo he guardado porque todavía me cuesta creer que fui yo. Que lo hice. Pero esta madrugada, a las 3:10 exactamente, me subí a un taxi con otro hombre mientras mi marido dormía en casa, abrazado a nuestra perra, creyendo que yo estaba en casa de mi compañera de trabajo porque teníamos que madrugar para un congreso. El taxista no dijo una palabra. Me miró por el retrovisor mientras yo metía una bolsa pequeña en el asiento trasero, con ropa interior nueva, una colonia prestada de mi cuñada, y una pastilla para el aliento. Cuando me senté, me di cuenta de que me temblaban las piernas. Pero no del frío. De los nervios, de la culpa, y sí, también de la emoción. Era la primera vez en 12 años que iba a un sitio donde nadie me conocía como la mujer de Álvaro. Cuando llegamos al hotel, el recepcionista ni me miró. Solo cogió mi DNI, sonrió, y me dio una tarjeta magnética. Había reservado la habitación a nombre de él, por supuesto. Cuando subí al ascensor, me sentí como si estuviera haciendo algo peligroso de verdad. No ilegal, pero sí, irreversible. Como si no hubiera vuelta atrás desde ahí. Y sin embargo, lo hice. Toqué la puerta. Me abrió Sergio. Sonriente. Tranquilo. Él no tenía temblores en las piernas, ni cara de haber dejado a alguien dormido en una cama que compartía desde hace más de una década. Me dijo hola como si esto fuera lo más normal del mundo. Y me besó. Un beso que no fue suave ni tímido. Fue como si me arrancaran la piel que llevaba puesta desde que me casé. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no era la primera vez que había engañado a Álvaro. No. La primera vez fue hace tiempo, cuando empecé a mirar a Sergio con otros ojos en la oficina. Cuando me imaginaba cómo sería tocarle la barba. Cuando empecé a maquillarme más los lunes. La noche en el hotel fue solo el cuerpo alcanzando lo que mi cabeza ya había cruzado hacía semanas. Y eso es lo que nadie te cuenta del adulterio. No empieza con una cama. Empieza con una excusa. ¿Quieres saber cómo me metí en este lío y cómo acabó todo? Entonces quédate, porque lo que viene después no se parece en nada a lo que esperaba. Me sorprendió que no sospechara nada. Ni ese día ni los siguientes. Volví a casa a las 7 de la mañana, antes de que se despertara Bruno, y fingí que venía de correr. Me metí en la ducha mientras él preparaba el desayuno y me dijo que ojalá él tuviera mi fuerza de voluntad para madrugar así. Me reí y le seguí la corriente, pero el agua me caía encima con una mezcla de vergüenza y adrenalina que no había sentido nunca. Pensaba que me iba a desmoronar, pero fue todo lo contrario. Me sentí más viva que en años. Como si por fin hiciera algo que nadie esperaba de mí, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera actuando en ese papel de madre trabajadora, esposa fiel, mujer sensata. Fue absurdo lo rápido que me acostumbré a esa doble vida. Me sorprendía a mí misma recordando detalles de lo que le había contado a Álvaro para mantener las versiones coherentes, como si llevara años ensayando este tipo de mentiras. Una semana después, Sergio me mandó un mensaje preguntando si me había arrepentido. Le respondí que no, pero que no quería repetirlo. Que aquello había sido un impulso, que no quería perder a mi familia. Me contestó ok, lo entiendo sin insistir. Pero 2 días más tarde volvió a escribirme, solo para contarme una tontería del trabajo, y después otra, y luego otra. Yo, que me había prometido no volver a cruzar la línea, empecé a responderle como si nada, como si no supiera perfectamente a dónde llevaba eso. Lo hacía mientras veía una peli con Álvaro, mientras Bruno hacía los deberes, mientras cenábamos en casa. Y me creía lista, sigilosa, una experta en mantener las apariencias. No fue un mensaje el que lo delató. Ni una llamada. Fue algo tan estúpido y tan simple que ni siquiera me di cuenta en el momento.
Un viernes por la noche, Sergio me envió un audio riéndose de una cosa que le había pasado con un cliente. Yo estaba en el baño, con la puerta entreabierta, y Álvaro justo pasaba por el pasillo. Escuchó la voz de Sergio, reconocible porque una vez cenamos con todo el equipo y él estuvo hablando bastante. Me preguntó desde el salón quién era. Le dije que era una nota de voz de Marta, una compañera. No pareció darle importancia. Oh, eso creí. Pero después de eso, noté que algo cambió. Álvaro no me dijo nada directamente, pero empezó a observarme más de cerca. Preguntaba cosas que antes no le interesaban, como con quién estaba en las reuniones, por qué llegaba más tarde de lo habitual, a qué hora me iba a dormir. Empezó a levantarse antes, como si quisiera comprobar que efectivamente me iba a correr por las mañanas como decía. Y yo seguía fingiendo, porque eso es lo que haces cuando estás en la cuerda floja, te aferras al guión con más fuerza. El descubrimiento real llegó una tarde, sin aviso, sin explosiones, sin gritos. Un martes cualquiera, cuando volví a casa, Álvaro estaba sentado en el sofá, en silencio, con un sobre en la mano. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pensé que se trataba de algo del cole de Bruno, pero cuando vi el sobre supe que no. No era del colegio. Era blanco, sin remite. Me lo tendió sin decir nada. Dentro había una foto. Una sola. En blanco y negro. Sergio y yo, saliendo del hotel. Él de espaldas, yo de perfil. El ángulo era perfecto. Me reconocí al instante. Lo primero que pensé fue quién había hecho esa foto. Lo segundo, cómo había llegado a Álvaro. Lo tercero, si había más. No pregunté. Me senté en la mesa del comedor. Intenté pensar en una explicación, pero no había ninguna que no fuera ridícula. ¿Tú me odias?, me preguntó sin alzar la voz. Le miré sin saber qué responder. Me había imaginado 1000 veces que si esto salía a la luz habría gritos, recriminaciones, portazos. Pero no esa calma. No esa mirada apagada. No, le dije. No te odio. No sé ni por qué lo hice. Me miró fijamente. No como si esperara una excusa, sino como si estuviera intentando leer si yo misma entendía lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo? 1 mes. Mentí. En realidad, habían pasado 3 semanas desde la primera noche, pero más de 1 mes desde que había empezado todo en mi cabeza. ¿Fueron más veces?, me preguntó, y esta vez sí levantó un poco la voz. No, mentí otra vez. Solo fue una vez. No sé si me creyó. Creo que no. Pero no insistió. Guardó la foto en el sobre, lo dejó sobre la mesa, y dijo que iba a dormir al sofá. Esa noche no pegué ojo. El colchón me parecía hostil, y el silencio de la casa era insoportable. No lloré. No podía. Estaba demasiado bloqueada. Me repetía que tenía que pensar en una estrategia, una forma de salir de esto. Pero lo único que hacía era mirar el techo, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Álvaro no volvió a mencionar la foto en los días siguientes. No me hablaba mucho, pero hacía el esfuerzo de mantener la normalidad delante de Bruno. Era un castigo sutil, y mucho más efectivo que cualquier grito. La indiferencia duele más que la rabia cuando sabes que has fallado. Yo intenté hablar, iniciar conversaciones, pero él solo respondía con monosílabos o fingía estar ocupado. Todo se convirtió en una rutina tensa y artificial. Volver a casa se sentía como entrar en un campo minado. Entonces, una noche, me desperté y vi que Álvaro no estaba en el sofá. Eran las 3 de la mañana. Fui al salón, a la cocina, al baño. Nada. Bajé a la calle y vi que su coche no estaba.
Lo primero que pensé fue que se había ido, que me había dejado. Pero a las 5 volvió. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que necesitaba aire. Que no se fiaba de quedarse dormido en la misma casa conmigo. Que tenía miedo de odiarme si me miraba durante más de 5 segundos. Esa frase me dolió más que todo lo demás. Me encerré en el baño y ahí sí lloré. No por lo que había perdido, sino por lo que había destruido con mis propias manos. Pero aún no sabía lo que Álvaro iba a hacer después. Lo que estaba planeando mientras fingía indiferencia. Y cuando lo descubrí, me dejó sin palabras. No fue inmediato, y por eso me confié. Pasaron 3 días desde aquella madrugada en que volvió a las 5, y durante ese tiempo todo pareció calmarse en apariencia. Yo no preguntaba, él no hablaba. A Bruno lo llevábamos al colegio como siempre, compartíamos la mesa en silencio, cruzábamos palabras neutras sobre horarios y tareas domésticas, y dormíamos separados sin discutirlo. Yo sabía que era la calma antes de algo, pero no imaginaba que Álvaro no estaba procesando nada, no estaba sufriendo en silencio ni dudando si perdonarme. Estaba planeando. Y lo estaba haciendo con una frialdad que no se parecía en nada al hombre que conocí, ni al padre cariñoso que ayudaba a Bruno con los deberes, ni al compañero que durante años me preguntaba si me había tomado el café de la tarde. Era otra persona. Una que no me había mostrado hasta ese momento. El jueves por la tarde me escribió un mensaje mientras estaba en la oficina. Me dijo que pasaría a buscarme a las 7, que había conseguido que sus padres recogieran a Bruno para llevarlo a cenar, y que necesitábamos hablar fuera de casa. Me lo dijo como si se tratara de una cita o de una conversación seria sobre el futuro, y esa ambigüedad me generó una ansiedad difícil de explicar. Dudé en decir que no, en inventarme una excusa, pero sabía que evitarlo solo iba a empeorar las cosas. Así que a las 7 en punto estaba en la puerta de la oficina, lista para enfrentar lo que fuera. Cuando vi su coche estacionado con las luces encendidas, sentí el estómago retorcerse. Él bajó la ventanilla, me dijo sube y no añadió nada más. No preguntó cómo había ido el día, no comentó nada sobre Bruno, no hizo ni el más mínimo intento de suavizar el ambiente. Conducía con el mismo rostro que tenía cuando leía informes del colegio, serio, enfocado, impenetrable. Llegamos a un restaurante que no conocía, en las afueras. Uno de esos sitios modernos, de madera y tonos oscuros, que están de moda entre los treintañeros que creen haber descubierto la buena cocina. Entramos, nos sentamos, pidió una copa de vino sin preguntarme si quería tomar algo. Yo pedí agua, más por necesidad que por gusto, porque la boca se me había secado completamente. No dijo nada durante los primeros 10 minutos. Solo revisaba el menú con una tranquilidad ofensiva. Cuando el camarero se fue con nuestra orden, me miró por primera vez directamente a los ojos. He hablado con un abogado, dijo sin rodeos, sin cambios en el tono. No supe qué contestar. Estaba paralizada. Tenía miedo de hacer una pregunta obvia, pero aún más miedo de que confirmara lo que ya empezaba a sospechar. Le conté todo. Lo que vi, lo que tengo, lo que sé. Me explicó mis opciones. Ya tengo la documentación lista. Si firmamos, en 3 meses estamos oficialmente separados. Tragué saliva. Intenté mantener la compostura. ¿Lo vas a hacer? Sí. Ni una duda en su voz. Pero antes de entregarla, quería darte la oportunidad de que lo supieras por mí. Y también porque hay más. Más. Sí. Quiero que sepas que no pienso quedarme callado. No pienso cubrirte ni ayudarte a que esto se olvide rápido. Llevas semanas mintiéndome, acostándote con alguien a mis espaldas, y además tuviste la cara de dormir en mi casa, con mi hijo, después de haber estado con él. Lo mínimo que puedo hacer es devolverte un poco de la humillación. Álvaro, por favor, no sigas.
Estoy arrepentida, te lo juro, no quiero que esto termine así. Es tarde. No estoy hablando contigo para negociar nada. Solo te aviso, porque esta semana me he encargado de recopilar todo lo que necesito. Fui a Recursos Humanos en tu empresa y entregué una carta anónima. Les conté que tenías una relación con tu superior, que se estaban viendo fuera del horario laboral y en hoteles. Añadí pruebas. Imágenes. Fechas. Nombres. Conversaciones. ¿Qué has hecho? Sentí que me faltaba el aire. Lo que tú hiciste conmigo, pero en forma de justicia. Si tu empresa es seria, abrirán una investigación interna. Tal vez lo niegues todo. Tal vez Sergio te cubra. Pero si algo sale mal, no será por mi culpa. Eso me puede costar el trabajo. Y a mí me costaste una familia, una pareja, un hogar. No me hables de pérdidas ahora. Intenté contener el temblor de mis manos. No podía creer que Álvaro, el hombre tranquilo, casi pasivo en las discusiones, el que siempre evitaba el conflicto, fuera capaz de actuar así con esa precisión. Sentí miedo. No tanto por perder el trabajo, sino por no saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No se trataba solo de castigarme, quería verme caer. Quería que doliera. Y lo peor era que tenía razón. Yo le había destruido algo que no se podía arreglar. ¿Y Bruno? Bruno no sabrá nada por ahora. Es lo único en lo que vamos a seguir siendo socios. Quiero que su vida cambie lo menos posible, que no nos vea peleando ni hurgando en heridas. Pero cuando crezca, si me pregunta por qué ya no estamos juntos, no voy a mentirle. No lo hagas. Por favor. No te debo protección. Si tú no pensaste en él cuando mentías, no esperes que yo te cubra después. El camarero apareció con la comida, como si no acabáramos de tener una conversación que acababa de dinamitar lo poco que quedaba entre nosotros. Comí en silencio, sin saborear nada, masticando por inercia, con la mirada fija en el plato. Él comía tranquilo, sin prisa, como si hubiera terminado un trabajo bien hecho. Al terminar, pidió la cuenta y la pagó sin mirarme. De vuelta en el coche, no encendió la radio ni dijo una palabra. Me dejó frente a casa. Antes de bajarme, me dijo: mañana vendrá el abogado a casa a las 5. Si quieres negociar algo, que sea con él. Asentí sin mirarlo. Entré al piso con un nudo en la garganta, sabiendo que acababa de perderlo todo. Trabajo, respeto, dignidad, familia. Ni siquiera me quedaba el consuelo de haber hecho algo por amor, porque ni siquiera eso sentía por Sergio. No era amor. Era una vía de escape. Y me salió carísima. Y todavía no sabía que faltaba lo peor. Al día siguiente no fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía fiebre y que me quedaría en casa 2 días para no contagiar a nadie. No sabía si era una decisión inteligente o un movimiento torpe, pero la idea de presentarme en la oficina después de lo que Álvaro había hecho me paralizaba. Ni siquiera sabía si la carta había sido leída aún, si ya circulaba entre los despachos, si alguien había comentado algo por los pasillos. Sergio no me había escrito nada y eso no me tranquilizaba en absoluto. Encendí el portátil del trabajo por si veía algún correo extraño, pero no había ninguna señal directa. Aún así, cada vez que oía una notificación, el corazón me saltaba en el pecho. Pasé la mañana en pijama, sentada en la cocina con el café frío, intentando anticiparme a lo que podía pasar. Tenía miedo de abrir el correo, miedo de mirar el móvil, miedo de que llamaran al telefonillo y fuera alguien con una carta de despido. Nunca me había sentido así de vulnerable. No era culpa de Álvaro. Era culpa mía. Eso lo tenía claro. Pero no por tenerlo claro dolía menos. A las 5 en punto, Álvaro volvió del colegio con Bruno.
El niño entró corriendo, dejó la mochila en el suelo como siempre, fue directo a la cocina a pedirme una merienda y empezó a contarme que en clase habían empezado a preparar la obra de fin de curso. Yo fingí estar normal, le preparé un sándwich, asentí en los momentos clave, le sonreí, le despeiné con ternura. Él no notaba nada. Seguía creyendo que mamá y papá eran un equipo. Seguía viviendo en la ficción que yo me había encargado de dinamitar. Álvaro entró detrás, me miró un segundo sin decir nada y fue a dejar su abrigo al dormitorio. 10 minutos después, sonó el timbre. Bruno corrió a abrir y yo sentí cómo se me apretaba el estómago. Álvaro lo detuvo con una mano en el hombro y fue él quien abrió. Era el abogado. Alto, trajeado, de unos 50 años, con una carpeta negra en la mano. Se presentó con voz neutra, me dio la mano sin sonreír y pidió que fuéramos a una habitación tranquila. Álvaro le indicó el comedor. Bruno se quedó viendo dibujos. El abogado abrió la carpeta y empezó a hablar con calma, como si estuviera recitando algo que había repetido cientos de veces. Explicó las condiciones, los plazos, las obligaciones legales. Dijo que Álvaro no pedía la custodia exclusiva, que la idea era mantener un régimen compartido, con flexibilidad, priorizando la estabilidad de Bruno. Que los bienes se dividirían en partes iguales. Que Álvaro no iba a exigir compensación económica ni penalizaciones, pero sí pedía que yo abandonara el piso en los siguientes 3 meses. Había hablado ya con un agente inmobiliario para empezar a buscar otro lugar cerca del colegio, así Bruno no notaría el cambio de barrio. Tenía todo preparado. Cada paso. Cada decisión. No había espacio para discusión. Cuando terminó de hablar, me extendió un bolígrafo. Puedes firmar ahora o puedes tomarte unos días, dijo. ¿Y si no quiero firmar? Álvaro intervino por primera vez. Entonces seguiremos adelante igualmente, pero será en el juzgado. Esto es lo más limpio que vas a conseguir. Me quedé mirando el bolígrafo un rato, sin tocarlo. No porque pensara que podía convencerlo de que se quedara. Sabía que eso no iba a pasar. Lo miraba porque firmar era poner el sello definitivo a lo que yo había provocado, y aún no estaba preparada para admitir que ese final era irreversible. No firmé en ese momento. Dije que necesitaba pensar. Que quería consultar con alguien, aunque no tenía a nadie en mente. El abogado no insistió. Guardó el papel, dejó una copia para mí y se marchó. Álvaro lo acompañó hasta la puerta y después volvió al salón como si nada hubiera pasado. Esta noche duermo en casa de mis padres. Me llevo a Bruno. Mañana lo llevo al cole como siempre. Puedes aprovechar para empezar a buscar dónde vas a vivir. ¿Me vas a dejar sin casa? No es venganza. Es un cambio. Esto ya no es tu casa. Es la casa de un proyecto que tú misma rompiste. Esa noche estuve sola por primera vez en años. Dormí en el sofá sin saber qué hacer con ese silencio. Me levanté cada hora, abría la nevera sin tener hambre, me sentaba frente a la ventana con el teléfono en la mano sin saber a quién llamar. Pensé en escribirle a Sergio, pero no sabía ni qué decirle. Lo último que quería era que él fuera el único testigo de mi derrota. Lo último que necesitaba era intentar hacer de ese desastre algo romántico. No lo era. No había amor. Solo un error tras otro. Al día siguiente fui a la oficina. Fingí normalidad, saludé como siempre, me senté frente al ordenador y revisé los correos. Había uno de recursos humanos citándome a una reunión a las 11. El estómago volvió a cerrarse. Fui puntual. Me recibió una mujer que no conocía, acompañada del jefe de departamento. Me pidieron que me sentara. Me dijeron que habían recibido una denuncia anónima que contenía material sensible. Que no podían confirmarla como verdadera,
pero que estaban obligados a abrir una investigación interna. Que mientras tanto me suspendían de manera preventiva durante una semana, con sueldo. Que durante ese tiempo no hablara con ningún miembro del equipo sobre el tema. Que cualquier intento de interferir en el proceso sería tomado como falta grave. No me dieron más detalles. No dijeron el nombre de Sergio, ni hablaron de los documentos enviados, pero supe perfectamente lo que estaban haciendo. Era el resultado directo de lo que Álvaro había movido por su cuenta. Asentí, recogí mis cosas y salí de allí sin hacer preguntas. Sergio me escribió una hora después. «¿Puedes hablar?», me puso. No le contesté. Volví a casa, me tumbé en la cama, y por primera vez en muchos días, dormí. Un sueño pesado, sin sueños, sin ruido. Un sueño de alguien que se ha rendido por completo. No fue hasta el domingo que volví a ver a Álvaro. Habían pasado 3 días desde que me comunicaron la suspensión en el trabajo, 3 días en los que apenas había salido del piso, 3 días en los que el miedo a lo que venía me mantenía inmóvil, sin capacidad de reacción. Él me escribió al mediodía, preguntando si podía pasar por casa por la tarde a hablar conmigo sin Bruno delante. Le respondí que sí sin pensarlo mucho. No porque estuviera lista, sino porque sabía que evitarlo no iba a servir de nada. A las 5 en punto, como siempre, llegó. Llevaba puesta una camiseta gris, unos vaqueros normales, y su mochila de siempre colgada del hombro. Se notaba que venía de casa de sus padres, no del colegio, no del trabajo. Entró, cerró la puerta con cuidado y se sentó directamente en el salón sin pedirme permiso ni preguntar si quería decir algo. Me senté frente a él, con el corazón en la garganta, esperando a que hablara primero. No lo hizo enseguida. Se tomó su tiempo. Me miró como si aún estuviera evaluando si valía la pena decir lo que había venido a decir, como si estuviera intentando adivinar qué versión de mí tenía delante. Yo también lo observaba. Parecía más cansado que la última vez, con ojeras marcadas y una expresión tensa, distinta. Ya no había rabia en su cara. Lo que había era otra cosa, algo más difícil de leer, más áspero, como un cansancio emocional acumulado. No voy a seguir con el proceso legal, dijo finalmente. Al menos no por ahora. He cambiado de idea en algunas cosas. Pero no pienses que es una segunda oportunidad. No lo es. Solo quiero explicarte bien cómo va a ser esto, sin abogados de por medio. Me quedé en silencio. No me atrevía a hablar. No sabía si esa decisión me beneficiaba o si estaba a punto de decirme algo aún peor. No quiero seguir viviendo contigo. No quiero fingir que esto puede arreglarse. Tampoco voy a sentarme contigo a hacer terapia de pareja ni a volver atrás en nada. Pero me di cuenta de que lo que más me importa ahora no es cómo quedamos tú y yo, sino cómo queda Bruno. Y no quiero que viva en una guerra ni que piense que su madre es alguien de quien hay que protegerlo. Porque a pesar de lo que hiciste, y aunque a mí me cueste siquiera mirarte, él sigue viéndote igual. No te imaginas lo que me duele lo que le estoy haciendo, dije bajando la voz. No era lo que quería. Nunca lo fue. Pero lo hiciste, respondió sin alterarse. Y lo escondiste. Durante semanas. Con cinismo, con estrategia. No fue un error aislado, fue una elección repetida. Eso no lo cambia ni el arrepentimiento ni las lágrimas. Lo sé. Lo dudo. Pero por si acaso, te lo repito. A partir de la próxima semana, Bruno va a vivir una semana conmigo y otra contigo. Quiero que mantenga su rutina lo máximo posible. Yo me voy a mudar en 2 semanas a un piso que ya tengo reservado. Tú tienes hasta entonces para quedarte aquí o buscar otra opción. Si decides quedarte, yo me iré antes, no quiero compartir nada más contigo. Si te vas, me quedaré aquí con él cuando me toque. Lo importante es que tenga continuidad.
Que no se sienta tirado de un lado al otro. ¿Y qué pasa con el colegio? Me encargo yo de los horarios. Puedo ajustarlos. Mis padres también pueden ayudarme si hace falta. Pero no quiero que te metas en eso. Yo lo organizo. ¿Quieres que desaparezca? No. Solo quiero que entiendas que ya no confío en ti. No te odio. No te voy a gritar. No voy a hacer de esto un drama constante. Pero no voy a fingir que podemos seguir tomando decisiones juntos como si esto no hubiera pasado. Vas a ser su madre. Y vas a tener tus días con él. Y yo voy a estar ahí cuando él lo necesite. Pero tú y yo, como pareja, no existimos más. No somos un equipo. No somos nada. La forma en que lo dijo, sin levantar la voz, sin necesidad de herirme más, fue probablemente la frase más dura que escuché en toda mi vida. No porque fuera cruel, sino porque era verdadera. Porque ya no estaba enojado. Ya no buscaba venganza. Solo quería borrarme de su vida emocional sin dejar de cumplir como padre. Y eso dolía más que cualquier grito. Me había convertido en una figura irrelevante para él. Alguien con quien solo tendría que interactuar lo justo. He perdido también el trabajo, dije casi en susurro. ¿Te despidieron? No todavía. Pero estoy suspendida. Están investigando. No sé si voy a poder sostenerme sola si me echan. Ese es tu problema. Yo no voy a rescatarte. No después de todo. No te estoy pidiendo nada. Solo lo aclaraba, para que no haya malentendidos. Volvió a levantarse, cogió su mochila, y se dirigió a la puerta. Antes de abrirla, se detuvo y me miró una última vez. Y una cosa más. No le digas a Bruno lo que pasó. Nunca. Ni una palabra sobre Sergio ni sobre lo que hiciste. Si un día quiere saberlo, si sospecha, le hablaré yo. Pero si te atreves a manipularlo o a ponerlo en mi contra, ahí sí voy a terminar el proceso con todo lo que tengo. Y sabes que tengo suficiente. Asentí, sin poder decir nada más. Salió del piso sin dar un portazo, sin una última palabra. Solo cerró la puerta y se fue. Me quedé de pie en el mismo sitio, sin moverme, sin saber qué hacer. Ya no quedaba nada. No había familia, no había pareja, no había trabajo, no había dignidad. Solo quedaba asumir lo que había hecho. Vivir con ello. Cargar con la consecuencia. Y empezar, desde algún lugar, aunque no tuviera claro desde cuál. Una semana después de aquella última conversación, Álvaro se mudó. Lo hizo sin avisarme el día exacto, pero una tarde, al llegar del supermercado, encontré el salón medio vacío. El escritorio de Bruno ya no estaba, los libros que Álvaro usaba para preparar clases habían desaparecido, y los cajones del dormitorio donde guardaba su ropa también estaban vacíos. No hubo nota, ni mensaje, ni intento de suavizar el gesto. Lo hizo como quien completa un trámite, sin más. Y me pareció justo. La forma en la que se fue era proporcional a todo lo que yo había destruido. No lo culpo. De hecho, no hay un solo momento en el que haya intentado desviar la responsabilidad. Lo que pasó, lo que causé, lo que provocó esta cadena de reacciones, fue consecuencia directa de mis actos. No fue un accidente, no fue un error de una sola noche, no fue un desliz emocional. Fue una decisión consciente, sostenida y cobarde. Y eso no se borra con disculpas. Los días siguientes a su mudanza fueron extraños. Bruno volvió al colegio sin hacer demasiadas preguntas. Yo me esforzaba por mantener el ritmo de siempre, le preparaba la merienda, lo ayudaba con las tareas, lo llevaba a sus actividades. Y cada vez que me miraba con esa inocencia que aún no había sido contaminada por la verdad, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más.
No porque él notara algo raro, sino precisamente porque aún confiaba en mí. Porque me abrazaba igual, porque me decía te quiero antes de dormir, porque me pedía que me quedara a su lado hasta que se durmiera. Esa rutina, esa entrega tan limpia, me dolía más que cualquier castigo legal o laboral. Era la parte que más me pesaba. La que no podía manejar con frialdad. Una tarde, mientras preparaba la cena, me preguntó si su padre iba a volver a casa. Le dije que no, que ahora iba a vivir en otro sitio pero que seguiría viéndolo todas las semanas. Me miró serio, sin tristeza, como procesando la información. No preguntó por qué. No mencionó peleas. Solo asintió y se fue al salón a seguir viendo sus dibujos. Cuando lo escuché reírme desde la otra habitación, me di cuenta de que él, sin saberlo, había aceptado con más madurez que yo todo lo que estaba pasando. Porque los niños no necesitan explicaciones dramáticas para adaptarse. Lo que necesitan es que los adultos no los usen como escudo. Pasaron 2 semanas y recibí el correo definitivo de Recursos Humanos. Me despedían. Argumentaban razones institucionales, hablaban de conflicto de intereses, de imagen de la empresa, de procedimientos. No había espacio para apelaciones. No quise pelearlo. No valía la pena. Sergio no volvió a contactarme. Nunca supe si fue llamado también, si lo sancionaron o si salió ileso. Tampoco me interesaba. Lo bloqueé de todas partes. No por odio, sino porque entender su parte ya no me aportaba nada. Lo que había hecho con él no fue por él. Fue por mí. Por mis carencias, por mis vacíos, por mi necesidad de sentirme otra cosa distinta a lo que era. No quiero romantizarlo. No fue amor. Ni siquiera fue deseo real. Fue huida. Fue cobardía. Y pagué por ella con intereses. Durante los primeros días sin trabajo me sentí vacía. Me levantaba por inercia, llevaba a Bruno al colegio, volvía a casa, y me quedaba horas sentada en la mesa de la cocina, sin saber qué hacer. No lloraba. No dormía mucho. Solo pasaba el tiempo sin ningún propósito. Me llamaban amigas para saber cómo estaba y mentía. Decía que estaba bien, que había sido una decisión conjunta, que nos estábamos organizando. Nadie sabía la verdad. Ni mi madre, ni mi hermana, ni mis compañeras de siempre. Guardé silencio por vergüenza, por dignidad, y porque no tenía energías para reconstruirme ante otros. Solo respondía lo justo. Colgaba y volvía a quedarme en silencio. Álvaro y yo solo hablábamos por temas de Bruno. Coordinábamos horarios, intercambiábamos información escolar, compartíamos fotos. Nada más. No había reclamos, ni acercamientos, ni cortesía de más. Era una relación estrictamente funcional. Yo aceptaba cada condición. No porque quisiera quedar bien, sino porque no tenía fuerzas para discutirle nada. Entendía que me veía como una figura que debía existir por obligación, no por vínculo. Y eso me dolía, pero también lo respetaba. Un viernes, cuando me tocaba a mí recoger a Bruno, lo llevé a tomar un helado. Sentados en la terraza del local, me preguntó si iba a tener un nuevo trabajo pronto. Le dije que sí, que estaba buscando. Me miró con esa mezcla de curiosidad y confianza que solo tienen los niños, y me dijo que le gustaba que lo llevara al cole yo, que ojalá pudiera seguir así. No supe qué responderle. Le acaricié el pelo y seguimos comiendo. En ese momento entendí que mi hijo no estaba tan desestabilizado como yo había creído. Que a pesar de mis errores, no lo había perdido. Y que por él, aunque no por mí, tenía que salir del pozo. Empecé a buscar trabajo en serio. No algo relacionado con administración, no una oficina. Busqué algo donde pudiera estar activa, donde no tuviera que enfrentarme a rutinas anteriores, donde nadie me conociera.
Conseguí un empleo temporal en una librería del centro. Turnos rotativos, sueldo modesto, pero suficiente. Me aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. La encargada era una mujer pragmática, directa, que no pedía biografías. Me presenté, trabajé bien, y me integré rápido. Fue la primera vez en meses que sentí que podía respirar un poco. Una tarde, al salir del trabajo, me crucé con Álvaro en una plaza cerca del colegio. Yo venía caminando con unas bolsas, él estaba sentado en un banco con Bruno, comiendo un bocadillo. Cuando me vieron, el niño se levantó y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza, y cuando le devolví el abrazo, noté que Álvaro nos observaba. No con hostilidad, sino con una especie de distancia resignada. Me acerqué y lo saludé. Él me preguntó si venía del trabajo. Le dije que sí, que estaba en una librería. Asintió. No hizo comentarios. No preguntó más. Pero antes de que me fuera, dijo algo inesperado. Me alegra que estés intentando reconstruirte. No por mí. Por él. Asentí. No tenía palabras. Solo asentí. Y me fui caminando con Bruno, con él saltando a mi lado, hablándome de cosas que no entendía pero que me hacían reír. Esa noche, mientras él dormía, me senté a escribir todo esto. No para justificarme. No para limpiar mi conciencia. Lo hice porque necesitaba recordar cada paso que me llevó hasta aquí. Para no repetirlos. Para tener claro que la caída fue real, que la pérdida fue tangible, pero que eso no me convierte en una víctima. Solo en alguien que eligió mal y aprendió tarde. No tengo una gran conclusión. No tengo un cierre feliz. Solo tengo este presente roto, pero habitable. Un hijo que aún me abraza. Un exmarido que al menos me permite estar. Un trabajo que me ocupa. Y una historia que, aunque me avergüence, ya no quiero esconder.